Buenas tardes, en unos momentos daremos inicio. Vamos a esperar unos minutitos más para que termine de entrar todos. Muchas gracias.
Buenas tardes, ingeniero Moni. Vamos a dar inicio a este seminario. En nombre de ICAL Consultores, Suma Salud Servicios de Consultoría, les damos la bienvenida a este webinar titulado Expediente Clínico Electrónico, la cereza del pastel. Para empezar, bueno, voy a dar una pequeña semblanza de nosotros, de los panelistas de esta sesión. Mónica, ingeniero, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Está desactivado su micrófono, ingeniero. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, gracias. Voy a comenzar con la semblanza de la licenciada Mónica Martínez. Ella cuenta con más de 5 años de experiencia en gestión de organizaciones de salud. Es egresada de la licenciatura de Administración de Sistemas de Salud y cuenta con una maestría en Liderazgo y Administración de Organizaciones de Salud por la Universidad de Southampton, Inglaterra. Mónica tiene una variada experiencia en diseño de implementación de procesos de calidad y seguridad del paciente, cumplimiento de normatividad, auditorías, gestión de equipos de alto desempeño, administración, certificación de hospitales, manejo y gestión de indicadores, entre otros. Por su parte, el ingeniero Jorge Álvarez cuenta con un título de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y con maestría en Administración de Tecnologías de Información, ambas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Además, es coach ontológico, fue director de operaciones de la Vicerrectoría de Tecnologías de Información del TEC de Monterrey durante 10 años y director de informática en TEC Salud por más de 8 años. Es catedrático de la Escuela de Salud y de la Escuela de Ingeniería del TEC de Monterrey. Y por último, ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales tales como TIC Salud, SAT Forum y diferentes simposios de TI. Verónica Gaitán, una servidora, es egresada de la carrera de Administración en Sistemas de Salud, con maestría en Administración Pública y Política Pública, ambas por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido líder de equipos de trabajo orientados en temas de planeación estratégica y generación de modelos de negocio desde hace 5 años. Ha contribuido en el diseño de indicadores, evaluación de procesos, definición de estrategias comerciales para una de las sociedades de médicos más importantes del país y en Nuevo León. También formó parte del equipo de costos y precios a nivel nacional de una de las cadenas de hospitales privados más importante y con mayor presencia en el país. Y ha colaborado activamente en estrategias financieras y operativas. Vamos a dar inicio a este seminario. La estructura que vamos a desarrollar será la siguiente en estos 4 módulos, empezando por planeación estratégica y gobierno, procesos, seguido por el módulo de tecnología y administración del cambio, para terminar en el último módulo, que es beneficios y mitos. Daremos inicio con una breve introducción que estará a cargo del ingeniero Jorge Álvarez. Por favor, ingeniero. Sí, hola, buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos todos. La intención de este webinar es, como les decía la licenciada Verónica, es dar un enfoque más completo del expediente electrónico, ¿verdad? Porque todos tenemos conceptualizado el expediente electrónico como que debe estar en todos lados y como que es complicado, ¿verdad? Pero sin embargo hay como que ciertos puntos que primero es el gobierno, la administración del cambio, los procesos y la tecnología. Entonces, esos cuatro, por así decir, temas son los que poder implementar un expediente electrónico y son los que vamos a empezar ahorita a ver ya más a detalle. La idea, como les digo, es que se lleven una muy buena idea de qué es todo lo necesario para poder implementar un expediente electrónico. Y el expediente electrónico, más adelante les veremos por qué le pusimos la cereza al pastel. Pero bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ahora los dejo con la licenciada Verónica, que les va a hablar de la parte de planeación estratégica y de gobierno. Así es, ingeniero, muchas gracias. Bueno, como lo decíamos, la implementación de un expediente clínico electrónico es un proyecto disruptivo para cualquier tipo de organización. Me refiero a una clínica o a un hospital de
de mayor tamaño, por así decirlo, en número de camas. Pero bueno, sin duda el expediente electrónico o el expediente clínico, de hecho, en su forma tradicional, es una de las piezas fundamentales dentro de la práctica médica. Para un proyecto de implementación del expediente clínico electrónico, primero hay que considerar que van a estar y van a girar alrededor del expediente o del proyecto diversos actores. Evidentemente, pues sí, están los médicos, pero también deben de estar involucrados los administradores, los pacientes, el equipo de enfermería, evidentemente también el equipo de tecnologías de información y, por supuesto, las aseguradoras, que también es un actor importante, porque incluso hoy en día todos los procesos terminan complicándose o haciéndose mucho más tediosos o largos a causa precisamente de que debe de recolectarse toda la información y más en un expediente clínico físico, por así decirlo. Entonces, también las aseguradoras, que tal vez no sea considerado como uno de los elementos principales, también se vuelve un actor fundamental en un proyecto de esta naturaleza. Ahora, me gustaría empezar por esta parte y invitarlos a ustedes como asistentes, y si han vivido o están empezando a vivir el proceso de la implementación de un expediente electrónico, es importante que nos regresemos un poquito y que no nos vayamos directo al tema tecnológico, ¿no? Vamos a hacer un poco reflexión primero sobre la estructura de la organización. ¿A qué me refiero con la estructura de la organización? No es simplemente el organigrama y saber quiénes están en alto, medio, máximo a nivel subordinado, sino más bien al entendimiento y el comprendimiento a fondo y profundidad de lo que implica cada acción en cada puesto. Es importante porque hay que saber a quién está reportando cada uno de estos puestos y sobre todo los que van a ser piezas claves para el desarrollo de un expediente clínico electrónico. Ahora, el hecho de que sean hospitales grandes y que pudiese haber mayor complejidad en el entendimiento de estas funciones es importante, hay que considerarlo, pero tampoco hay que dejar de lado que las clínicas pequeñas o incluso los hospitales familiares también tienen cierto grado de dificultad. ¿Por qué? Porque hay a lo mejor una función de un administrador que es el que ve también temas de facturación, administrativos, etcétera. Entonces, se vuelve también crucial y determinante el que entendamos las funciones de cada puesto. Y más adelante vamos a ver también por qué es importante. Ahora, este seminario está basado en una metodología que es la que hemos trabajado en conjunto y tiene que ver con la administración del cambio, que es una pieza fundamental y conforme avance el seminario lo iremos platicando, pero es por eso que queremos invitar a la reflexión sobre la estructura, empezando desde la estructura de la organización. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar también las fuerzas de los diferentes elementos que están involucrados en el proyecto? Es muy importante que una vez que se entiende la función, el nivel jerárquico y a quiénes reporta linealmente o puede ser incluso matricialmente, que también es algo que a veces todavía nos cuesta trabajo identificar, porque no solo se reporta a un solo jefe, sino que hay diversos elementos en los departamentos a los que también se les reporta. Una vez que tenemos claro esto, es importante también identificar las fuerzas de interés para cada actor. ¿Quién está empujando el proyecto? ¿Es el consejo? ¿Es los administradores? ¿Es el dueño? ¿Es incluso la necesidad que surge de la operación? Es muy importante que a cada uno se le dé un valor y desde la necesidad de cada actor se identifique esta fuerza de interés. Y con esto nos lleva al tema del proceso en la toma de decisiones. En todos los hospitales, aunque no esté escrito, en todas las instituciones existe un proceso en la toma de decisiones. ¿Quién tiene la primera idea? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién la empuja? ¿Quién lleva el liderazgo de esta idea? Y finalmente, ¿cómo es que se toma la decisión? ¿Existe un análisis previo o existe esta toma de decisión de una sola persona?
es muy importante que también se identifique este proceso de toma de decisiones. Para el caso de un proyecto como ese de implementación de expediente electrónico, es importante que se formen comités especializados para esto. Volvemos al tema, no es el tamaño, no es el número de personas, es la función que van a hacer estas personas. Entonces, bueno, es muy, muy importante que se vea de esta manera. Ok, ahora, hablando de planeación estratégica, que también es una de las piezas fundamentales, me gustaría también invitar a la reflexión que por mucho tiempo se ha visto por separado el tema de la planeación estratégica y de la implementación tecnológica. Y bueno, la teoría nos dice que muchos de los proyectos que se llevan a cabo y que se toman en cuenta las necesidades de los hospitales o de los diferentes departamentos antes de que se lleve a cabo el proyecto, durante y después, tienden a ser proyectos más exitosos. Entonces, bueno, aquí es muy, muy importante que tomemos o invito a hacer estas breves preguntas como inicio en una planeación. La planeación estratégica va a ser fundamental porque a lo mejor un proyecto sin planeación estratégica va a ser un proyecto en el que nos tropecemos 1.000.000 de veces y que de ese millón de veces que nos tropecemos, nos levantemos y no sepamos hacia dónde dirigirnos después de ese obstáculo que nos encontremos en el camino. Sin embargo, cuando existe una planeación estratégica, pues tal vez nos caeremos 100 veces, pero de esas 100 veces sabremos a qué rumbo tomar, o sea, de levantarnos y qué rumbo tomar. Claro que también va a haber momentos en los que las condiciones no sean, pues no todas sean tan previsibles y hoy en día con el tema de la pandemia nos damos cuenta que efectivamente somos muy vulnerables y la planeación a veces nos rebasa. Sin embargo, pues estaremos más preparados cuando nos anticipemos a estos obstáculos. Más adelante también vamos a platicar de ello. Ahora yo le invito a hacer estas 4 preguntas. La primera es, ¿a dónde queremos ir? En esta es en donde se fijan los objetivos principales de la implementación de un proyecto como tal. Si se están llevando a cabo otros proyectos, por qué este debería de ser la prioridad, por cómo va a involucrar a toda la organización y que estos objetivos se fijen y se establezcan y se redacten en papel, no solo con los tomadores de decisiones o la persona que esté impulsando, el departamento que esté impulsando el proyecto, que se invite a otras personas. Ahorita lo vamos a ver en el punto 4, que es cómo lo haremos. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Hoy como institución, ya lo decíamos, no es un tema del tamaño de hospital, es más bien a qué nivel estoy preparado hoy, con qué cuento, cuáles son los recursos con los que cuento. Algunas de las herramientas que nos pueden ser útiles para esto, por ejemplo, es un análisis FODA, hacer un análisis FODA sobre la organización, en el que no nada más vamos a centrarnos en las necesidades que sí son importantes, aquellas oportunidades que queremos precisamente atacar con un expediente clínico electrónico, pero también hay que tomar en cuenta las fortalezas y ser muy enfáticos en las fortalezas porque no es algo que queremos perder, en esta sacudida que vamos a dar a la organización, porque sí es un cambio disruptivo, ser muy cuidadosos de mantener estas fortalezas y de no en todo este cambio llegar a perderlas. Y un claro ejemplo pues es todo el tema de atención al paciente, la calidez, que en todo en este evento disruptivo no se pierda la calidez, por ejemplo, que puede ser alguna de las fortalezas que hemos visto en las organizaciones con las que hemos trabajado y que hay que cuidar, no hay que arrasar con este tema. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Esta pregunta es clave porque esta pregunta va a determinar el móvil del desarrollo de este proyecto. Es muy importante, también más adelante lo vamos a ver, pero que no se pierda de vista y esto me refiero y muy enfáticamente lo quiero comentar. El expediente clínico electrónico
es un proyecto, sí, en el que se requiere una inversión, pero en el cual no se va a ver un retorno en un plazo inmediato ni de una forma monetaria como tal. Es un proyecto más allá que sí engloba y que sí al final de cuentas trae ahorros, pero es muy difícil proyectarlo y es muy difícil analizarlo y verlo como cualquier otra inversión en el hospital, ¿no? En la compra de un equipo, estrategias comerciales, de marketing, etcétera. Entonces es muy delicado porque es diferente. Pero yo les diría que si no está dentro de los tres motivadores que les comentaría, deberíamos replantearnos realmente si el hospital está preparado o si quiere aventurarse a un proyecto como este. Uno de ellos es mayor eficiencia en la operación. Esto a largo plazo va así a redituar en una contención de costos, pero la idea es que sea mucho más eficiente operativamente el hospital. El otro, y es un indispensable, es garantizar la calidad y la seguridad del paciente. Con el expediente clínico electrónico es una herramienta que nos puede aportar mucho o nos puede abonar mucho a este tema de calidad y seguridad del paciente. Gestionen la información para la toma de decisiones, ya lo decíamos, la información es poder, y si de alguna manera podemos concentrar la información y además de concentrarla se puede analizar porque se pueden estandarizar las entradas de datos, creo que también a largo plazo va a ser muy, muy benéfico y se va a conjuntar con lo que decíamos anteriormente, ¿no? El ahorro o la contención de costos. Entonces, bueno, lo repito que uno es la mayor eficiencia operativa y garantizar la calidad y seguridad del paciente o tener mayor gestión de la información. Claro que al final estos tres son los que se pretende buscar, pero sí hay que definir bien cuál es el móvil del desarrollo de este proyecto. Y bueno, finalmente la última pregunta tiene que ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es la definición de estrategia? Entonces, bueno, ahí nuevamente recordaba la importancia de tener un comité. Más allá de las funciones que cada quien tiene en el hospital, hay que considerar desarrollar, formar un comité específico de este proyecto. Y es muy importante que se comunique a toda la organización, porque a lo mejor la jefa de enfermeras de eh, terapia intensiva, por ejemplo, va a estar ahora a cargo de desarrollar y apoyar en toda la terminología médica, por ejemplo. Entonces, es muy importante que se comunique a la organización y a los líderes de estas personas porque van a estar desarrollando una labor extra a sus funciones. Entonces, hay que lidiar, hay que generar ahí también una planeación para evitar pues este tema de conflictos que al final derivan en una problemática mayor y empieza el tema de renuencia al cambio, ¿no? Entonces es muy, muy importante que se generen estas conversaciones con todos los líderes de la organización y con estas personas, que las personas estén convencidas de participar, que se convenzan de la necesidad del proyecto y se involucren precisamente en la definición de los objetivos del proyecto, ¿no? O sea, que sean parte de, esto va a hacer la diferencia al momento de la implementación. Ahora, bueno, en esta definición de estrategia también es muy importante definir las etapas del proyecto. Es crucial que se determine tanto los recursos, la gente, los departamentos involucrados y se establezcan fechas definidas, que si bien es cierto, podrían no ser lo más apegado, pero sí da un rumbo y un panorama sobre cómo se va a seguir el proyecto. Es importante que también en conjunto se identifiquen los obstáculos y las barreras que se van a encontrar, ya lo decíamos. Es mucho más fácil que se puedan resolver estos temas que cuando no se previeron desde un principio. Ya decíamos, definir los tiempos de entrega es muy importante en conjunto, o sea, no nada más que lo sepa el comité, sino que también se permee a toda la institución. Y muy importante, definir las métricas con las que se va a evaluar el proceso de implementación. Es fundamental que se establezcan indicadores por etapas, por departamentos, porque esto es lo que nos va a decir
nivel va evolucionando el proyecto. Entonces, es sumamente importante. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente módulo, que es el de procesos, y que está a cargo de la licenciada Mónica Martínez. Mónica, por favor. Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la parte de procesos. Y bueno, para poder nosotros alimentar toda la información que va a estar dentro de un sistema o de un expediente clínico electrónico, se necesita tener como una revisión de todos los procesos que van a estar incluidos. Y esto lo vamos a poder saber desde la dimensión del proyecto. Ese es el paso cero, porque desde ahí viene de la planeación estratégica, qué es lo que se va a estar incluyendo en toda esta implementación. Entonces, el paso número 1 para la revisión y análisis de los procesos es la identificación de los procesos, es saber cuál va a ser el alcance y quiénes van a ser los dueños de los procesos que van a estar involucrados. Es decir, tenemos que identificar cuál va a ser el inicio y el fin del proyecto y saber cuáles van a ser los alcances, qué departamentos se van a incluir y si van a incluirse diferentes fases, quiénes van a participar en estas diferentes fases. En el paso número 2 tenemos el análisis de los procesos y esto nos habla de la clasificación de los procesos haciendo una mesa de trabajo con los responsables y los dueños de los procesos. Para poder hacer estas mesas e integrarlas necesitamos saber quiénes son los dueños de los procesos y vamos a ver si ya existe una documentación que habla sobre estos procesos. Si no se tiene, pues bueno, se va a tener que crear en un paso siguiente. Para este análisis también, además de los actores, es importante clasificar a los procesos para saber cuáles van a pertenecer a las diferentes fases de implementación, cuáles son los procesos que tienen un impacto directo en la atención del paciente, cuáles son procesos principales, cuáles son procesos secundarios y cuáles pueden ser algunos procesos con un impacto indirecto en la atención del paciente. También es importante identificar cuáles son procesos administrativos, cuáles son procesos críticos y cuáles se van a tener que cambiar un poco para poder adaptar estos procesos de manera digital. Una vez que ya nosotros definimos, clasificamos los procesos, pues es importante también definir ciertas métricas, saber que si existen algunos indicadores institucionales que van a alimentar estos procesos. Entonces, muchas veces no tomamos en cuenta quiénes son los usuarios de estas métricas y a veces estas métricas incluyen incluso procesos que tienen que ver con aseguradoras o con procesos de investigación con seres humanos. Entonces, sí es muy importante tener muy claro el panorama de qué es lo que se está trabajando para no afectar procesos adicionales. En el paso número 3 hablamos ya de un rediseño o reingeniería de procesos. ¿Cuál es la diferencia? Un rediseño tal vez es que al pasarlo de manera digital, nosotros puede ser que necesitamos hacer algunos cambios, no sé, si antes se duplicaba información, pues ver si ahora ya no se va a hacer de esa manera. O si ya es una reingeniería de procesos. Una reingeniería significa ya hacerlo por completo, cambiarlo y hacerlo de nuevo. Entonces, pues bueno, nosotros al hacer un rediseño o una reingeniería de procesos, es importante saber cuál es el propósito. Y creo que al hacer un análisis de procesos es de las cosas que más a veces se pueden llegar a obviar, pero es de las más fundamentales para poder hacer este rediseño o reingeniería de procesos, es saber el propósito del proceso. Si nosotros no conocemos el propósito, puede ser que no estemos alineando el proceso de la manera correcta. Por ponerlo en algún ejemplo, no es lo mismo hacerle un tamizaje inicial a un paciente para solamente ubicarlo en algún área del hospital o hacerle ya un tamizaje completo para hacerle todo un plan de cuidados y atención de enfermería o un plan médico o simplemente para hablarle a los médicos que van a estar participando en este proceso de atención. Por lo cual sí es muy importante saber cuál es el propósito, porque dependiendo de ese propósito van a ser las acciones que yo voy a tomar o que se van a derivar durante todo el proceso. También es muy importante analizar el contexto para saber sobre qué aspectos o sobre qué fases nosotros vamos a tener que poder activar ciertos procesos y cuáles van a ser las variantes de estos mismos procesos. También es importante la documentación
que muchas veces tenemos solo la documentación básica que nos piden por normativa y no vamos más allá a documentar los procesos críticos que también son muy importantes para la organización y sobre todo para lograr una estandarización y capacitación del personal. Y por último, y no menos importante, para este rediseño de ingeniería de procesos es importante tomar en cuenta cuál es la normatividad. Si existe una norma que nos está rigiendo un proceso y que tiene que ser de cierta forma, nosotros no podemos cambiarlo sin importar si este proceso se lleva a cabo en papel o de manera electrónica. En el siguiente paso tenemos ya el estado final de los procesos y ahí nosotros tenemos que hacer un análisis para poder saber si los procesos se pueden optimizar. Para saber, hay que también preguntarnos si cada paso es necesario, si todo esto agrega un valor al paciente, si se realiza el orden correcto por la persona correcta y bueno, también realizar un análisis específico para ver cuál sería el estado final de estos procesos y ver si hay alguna diferencia entre el estado ideal y el estado como quedaría de manera digital. Ya una vez que tengamos todos estos procesos listos, pues bueno, ya podemos pasar a la digitalización de los procesos y viendo pues qué es lo que va a incluir dentro de este estado final. Por último, ya que tenemos todo este análisis completo, se tiene que hacer un plan de contingencia. Para este plan de contingencia es importante identificar cuáles son los posibles riesgos a los que estamos sujetos al implementar un proceso de expediente clínico electrónico y quiénes serían los líderes de la contingencia. Hay cosas que se salen totalmente de las manos de nosotros, que puede ser algo así como se fue el internet, se fue la luz o no funcionan los equipos que hacen el backup de toda la información. Entonces, ante todos estos posibles riesgos, nosotros tenemos que identificar cuál sería el proceso para seguir y ver también si tendríamos que hacer un plan para decir, bueno, ahorita no funciona la parte tecnológica, durante las próximas 48 horas tengo que volver a una documentación en papel. Entonces, pues no siempre se recomienda deshacernos de todos los formatos en papel y también es importante capacitar a las personas para que si en algún momento tenemos que regresar por un momento a llenar documentación en papel, pues las personas no se pierdan y puedan seguir trabajando de manera habitual. Y pues bueno, al completar estos 6 pasos, nosotros ya por fin podemos proceder a crear un plan de implementación. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Ahora vamos a dar seguimiento al siguiente módulo que está a cargo del ingeniero, que tiene que ver con tecnología y posteriormente regresamos con Mónica para revisar administración del cambio. Así es, pero muchas gracias. Miren, ahorita ya hablamos de planeación estratégica y también de procesos que en realidad son partes importantes de toda esta implementación cuando tienes un proyecto de expediente electrónico. Una parte que también no es menos importante es la tecnología, ¿verdad? Y en la tecnología yo creo que tenemos que ver diferentes puntos. Entre esos puntos, los que más sobresalen son estos que estamos viendo aquí, que los vamos a ver un poquito a detalle. El primero es el inventario de sistemas. ¿Qué es el inventario de sistemas? Antes de empezar con un proyecto así, que involucra ahora sí el conjunto de todos los sistemas que tiene tu organización o tu hospital, hay que tener un inventario de sistemas, ¿verdad? Un inventario donde incluyas una arquitectura de sistemas, tienes que ver dónde están esos sistemas, cómo lo vas a poner ese nuevo expediente electrónico, si lo vas a poner en la nube o si tienes un sistema actual de administración, lo vas a poner en la nube todo, no lo vas a poner en la nube. Con eso me refiero al inventario de sistemas y para eso sirve el inventario de sistemas precisamente, ¿verdad? Para empezar a hacer un mapa de cómo es que va a quedar la solución con todo el inventario. La otra que también tienen que tomar en cuenta en este inventario de sistemas es ver cómo se pueden interconectar los sistemas o si no van a querer interconectar los sistemas, bueno, pues los dejamos así. Lo más importante aquí en este inventario de sistemas y cuando tratas de interconectar sistemas entre sí es que todos se hablen en el mismo lenguaje, que generalmente es a través del protocolo HL7 y que eso te garantiza que tus sistemas se puedan conectar entre todos. Otra parte que también deben de involucrar en el inventario de sistemas es revisar el licenciamiento de sus sistemas actuales y de los sistemas que vayan a comprar, ¿verdad? Para que no
no salgamos después con sorpresas que se te acaba el soporte, el mantenimiento del sistema y que lo tengas que renovar. Entonces, tienes que tomarlo en cuenta eso, así como el soporte también de toda esta parte. Eso es en cuanto a inventario de sistemas. Otra parte que es importante es la calidad de la información. Cuando hablamos de la calidad de la información y muchas veces no sabemos realmente cómo está nuestra información, pero cuando hablamos del expediente electrónico, la información pasa a ser algo bien relevante porque no puedes tener tú o pacientes duplicados o información duplicadas o bases de datos duplicadas. ¿Por qué? Porque si no estarías partiendo toda la información de salud de una persona y eso, a final de cuentas, es que no vas a poder brindarle una calidad de atención como debe ser. Entonces, es muy necesario hacer, antes de todo este proceso, hacer una auditoría de toda la información, ¿verdad? Cómo está tu información, dónde está tu información, está actualizada tu información, toda esa parte es hacerlo, ¿verdad? De la misma forma, revisar si tienes duplicados registros, qué vas a hacer con esa duplicación de registros. ¿La vas a hacer una depuración? ¿No la vas a hacer una depuración? Pero debes de tomar ya medidas para eso. De hecho, hay empresas que se dedican a hacer esta depuración de información. Es válido también acercarse a una empresa de este tipo. Hay herramientas que hacen también este tipo de depuración de información. Y entonces, la idea es tener la información lo más bien estructurada y lo más pura posible para que después no te cause contratiempos a la hora de implementar el expediente electrónico. El siguiente punto sería la seguridad de la información. Si estamos hablando de inventario de sistemas, calidad de la información, también tiene que ver con la seguridad de la información, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con la seguridad de la información. Y aquí siempre, en estos últimos años, ahora con la aparición de las nubes, de la nube y todo esto, mucha gente se pregunta qué tan segura es la nube. Y sobre todo muchos hospitales se preguntan, ¿es mejor tener yo mi información ahora sí que en mi sitio o en la nube? Y yo lo que les diría es que, bueno, pues depende también de qué nube, ¿verdad? Pero si ustedes se van con los más grandes, ¿verdad? Que es Amazon o Azure de Microsoft, pues yo les puedo decir que tienen muchísimo más seguridad que la que cualquier hospital, y estamos hablando de hospitales grandes, ¿verdad? Puedan tener. Entonces, sí tomen mucho en cuenta esto de la seguridad de información, pero tampoco le tengan miedo a tener información en la nube, ¿verdad? Y sobre todo seguridad, información de salud que siempre es muy, muy sensible, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo eso. Otra parte de la seguridad y la información, aún cuando tengamos información almacenada en nuestros servidores, es contar con todos, ahora sí que con todos los parches y con todos los updates necesarios para mantener nuestro entorno seguro, ¿verdad? Porque si no, podríamos estar dándole cabida a ciertos ataques, ¿verdad? Y a nadie nos convendría tener eso. Debemos de tener políticas también, ¿verdad? Para la seguridad de la información, es decir, quién ve qué vemos, qué hace, quién lo ve, quién lo puede tener. Incluso debemos de tener un mapa de riesgos de la información, es decir, dónde se nos puede ir la información o quién tiene acceso a información delicada, quién se puede tener esto, quién se puede mandar correos, quién no se puede mandar correos. Y también de alguna forma es bueno cuestionarse y es bueno tener la función de un CISO o un Chief Information Security Officer. No necesariamente tiene que ser un puesto, pero sí debes de tener la función dentro de tu organización, ¿verdad? Porque esta persona o esta función lo que te va a dar es precisamente esa tranquilidad de tener la información de forma segura. ¿Okay? Por otra parte están los equipos de cómputo que muchas veces de alguna forma los dejamos de lado, pero también son importantes, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de implementar un expediente electrónico, estamos hablando de que debemos de tener o debemos brindar el acceso a todo el personal clínico del hospital o de la clínica, ¿verdad? Y muchas veces no consideramos, ¿verdad? Que en una estación de enfermería se van a juntar, no sé, 3, 4 médicos, 5 médicos, entonces debe tener suficiente equipo de cómputo para hacerlo. Eso por un lado, pero por otro lado también es necesario pensar en que a lo mejor tu expediente o tu sistema lo vas a poder o lo quisieras acceder desde tablets o desde móviles, y entonces hay que ver qué solución le vamos a dar a eso. Si vamos a tener un middleware o si vamos a tener otra forma de acceder,
todo esto, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con los equipos de cómputo y si lo vas a hacer a través de tablets, pues también considerar las tablets. De la misma forma también es qué equipo periférico vamos a necesitar para poder echar a andar de forma exitosa el expediente electrónico. ¿Qué significa esto? Es si no tenemos impresoras, ¿verdad? Porque para nuestro plan de contingencia, a lo mejor nuestro plan de contingencia es imprimir lo que tengamos en el expediente, bueno, pues tenemos que poner impresoras. Si necesitamos escáneres también para escanear cierta información y subirla al expediente electrónico, entonces también contar con esos escáneres. Entonces, cuando hablamos de equipo de cómputo, es tomar en cuenta todo el equipo de cómputo, incluyendo periféricos, que pueden ser escáner, impresoras, código de barras, lectores de huellas, incluso, bueno, para poder capturar la información y hacer mucho más segura la captura de información. Y por último, que es una parte, yo creo que de las más importantes, que son las redes y nuestras telecomunicaciones. Muchas veces, y me ha tocado estar en ciertos hospitales, ¿verdad?, donde me llegan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ya implementar el expediente electrónico. Y cuando hacemos la visita, la primera visita, de las cosas que me doy cuenta es que su red es de lo más básico que puede tener. Entonces, el tú no contar con una red que tengas, ahora sí que cubra todo tu hospital o todas las áreas clínicas, pues va a jugar en contra en tu proyecto de expediente electrónico. ¿Por qué? Porque no vas a poder acceder al expediente electrónico, ¿verdad? Entonces necesitas dar una buena revisada o necesitan tener una buena revisión de cómo está su red en su clínica, en su hospital, incluyendo si va a ser red inalámbrica, bueno, pues también necesitas hacer un site survey de hasta dónde llega tu red inalámbrica, si hay ciertas interferencias también. Incluso también deben de tener cuidado con que esas interferencias se hagan con los equipos médicos, que no haya interferencias, ¿verdad? Porque pues, pudiera haber algo ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso de las redes. Y obviamente con nuestros enlaces también, ¿verdad? Porque cuando muchas veces decidimos tener acceso a bases de datos externas o tener nuestro sistema en la nube, pues va a depender de nuestro enlace de telecomunicaciones que tengamos a eso. Ahí si tenemos un enlace muy pequeño, pues se nos va a congestionar y va a ser lento y obviamente va a jugar en contra de nosotros. Por último, que también es importante, deben de checar el estatus, sobre todo de todo su equipo de actual de red, eso es decir, de todos sus contratos de soporte de red, todo eso. ¿Por qué? Porque si no, nos podemos llevar sorpresas a la hora de implementar todo esto y que no tengas un contrato de soporte y dentro de un switch y lo tengas que comprar y todo esto. Entonces sí es necesario tener muy al día todo esto de las redes y el contrato de soporte. Ahorita vamos a pasar, más adelante vamos a hacer un pick-up de todo esto, o bueno, no, también les podría decir es unas poquitas conclusiones también de la tecnología. Muchas veces la tecnología es tan disruptiva que cuando pasa esto, el proyecto toma un enfoque tecnológico, y esto es un error, ¿verdad? Porque un proyecto de expediente electrónico nunca será un proyecto tecnológico, es un proyecto clínico, pero cuando la tecnología empieza a tener sus detalles, que la red no funciona, que el sistema es muy lento, entonces cuando la tecnología como que empieza a ser el foco, y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que ser muy claros en definir que el proyecto es un proyecto de clínicos, para clínicos y no de tecnologías, ¿verdad? Otra parte importante es no tener varios proyectos grandes a la vez. Un proyecto de expediente electrónico es un proyecto muy grande que involucra a todos los departamentos de una clínica, a todo el personal de un hospital. Entonces, muchas veces nos vemos tentados como organizaciones a tener en el mismo tiempo proyectos importantes, ¿verdad? Entonces, tratemos de no empatar dos proyectos muy grandes o muy importantes, porque si no vamos a tener que estar ahora sí que jugando con los dos y esto nos puede causar algún retraso. Lo que nosotros también hemos hecho o tenemos aquí para ustedes tenemos un assessment que podemos hacer en el cual podemos decidirles o decirles qué tan preparados están tecnológicamente para implantar un expediente electrónico y qué tan preparados también están organizacionalmente. Entonces, yo creo que eso es muy bueno hacerlo antes de empezar a hacer el proyecto de expediente electrónico. Por otra parte, también es el expediente electrónico siempre, o normalmente, o la mayoría de las veces es un proyecto de fases.
porque luego muchas veces la gente es muy desesperada y dice, vamos a hacerlo todo en un... Y sí lo podemos hacer, ¿verdad? Pero normalmente van a ser pequeñas fases y pequeños pasos que vamos a ir haciendo a través del tiempo y eso nos va a llegar a tener un éxito en el proyecto. Ahora, por último, lo que yo les podría decir también es que la implantación de cualquier herramienta tecnológica, y ahorita lo vamos a ver en un resumen más adelante y también Moni nos va a hablar, es con la administración del cambio, ¿verdad? Mucho de que el éxito de implantar una herramienta tecnológica tiene que ver con la administración del cambio. Si no tenemos un plan de administración del cambio, que es lo que ahorita Mónica nos va a comentar, va a ser muy complicado tener éxito en todo esto. Entonces, sí es importante sí tener la tecnología, pero también es importante o más importante tomar en cuenta esta administración. Y bueno, con esto yo termino y le doy paso a Mónica para que precisamente nos hable de esta administración del cambio. ¿Okay? Muchas gracias, ingeniero. Antes de continuar con el siguiente módulo, me gustaría ahí hacer un pequeño paréntesis precisamente para comentar esto que nos decía. Al final de esta sesión que tenemos aquí con ustedes, queremos comentarles que tenemos una herramienta precisamente para evaluar el nivel de madurez de la organización y cuáles serían como los pasos a seguir para cada una de sus organizaciones. Entonces, bueno, si están interesados en conocer la herramienta, que básicamente les va a dar como un parámetro sobre en qué nivel están, pues también pueden empezar a mandarnos ahí sus mensajitos. Y antes de comenzar con este módulo que es clave en esta sesión, que es Administración del Cambio, nos gustaría hacer una pequeña dinámica de votación sobre cuáles son las principales barreras o creencias que ustedes consideran afectan en la adopción del expediente clínico electrónico. Ahorita en sus dispositivos va a aparecer una lista con diferentes barreras. ¿Cuáles son ustedes las que considerarían las 3 principales barreras? Voy a dar unos pequeños minutos para iniciar con la votación o para que accedan a la votación y regresamos a las respuestas. Un minutito vamos a dar. También les recordamos que al finalizar la sesión vamos a tener un tiempo para responder sus preguntas. Bien, vamos a finalizar la votación y les vamos a compartir los resultados. Si se fijan, lo que tuvo lo que fue más votado fue el tema de no contar con la infraestructura necesaria. También por ahí salió mucho el tema de costos del sistema y la falta de habilidades computacionales. Está interesante. Pues bueno, ahorita justamente vamos a hablar de la parte de administración del cambio y vamos a tomar un poco de la información que ahorita nos acaban de compartir sobre cuáles son las barreras o las creencias que creen que más afectan la adopción de un expediente clínico electrónico. Y pues bueno, para esta parte, pues sí quisiera retomar un poco como qué es la administración del cambio. Pues bueno, nosotros por medio de la aplicación de un conjunto de herramientas o procesos, habilidades y principios, tratamos como de impactar directamente en la percepción y en la aceptación que tienen las personas hacia un cambio en específico que requiera algún proyecto o alguna iniciativa.
Entonces, para muchos de los proyectos es importante gestionar esta miedo al cambio, por decirlo así, porque sí va a impactar en qué tanto éxito puede tener nuestro proyecto, ¿no? El cambio crea incertidumbre en las personas. A veces las personas tienen miedo a perder información, su trabajo incluso. Entonces, es algo de las cosas que nos hacen detenernos a aceptar los tiempos de cambio. El cambio también crea un poco de tensión y a veces las personas no encuentran el por qué es importante tener este cambio. Entonces, esta parte del cambio es súper esencial para poder adoptar de una manera más exitosa un expediente clínico electrónico. Entonces, para esta administración del cambio, nosotros primero sugerimos dividirlo en 3 fases. ¿Por qué los dividimos en 3 fases? Bueno, el error más común es que solo se enfrenta el cambio ya durante la implementación. Entonces, nosotros en nuestra metodología proponemos que se lleve a este análisis de la administración del cambio desde la planeación previo a la implementación del expediente clínico electrónico. Entonces, pues bueno, el paso ahora sí que fundamental, o el que yo llamo paso cero, es la planeación estratégica, que ya habló la licenciada Verónica al inicio con ustedes, sobre todos los elementos y componentes que se integran en esta planeación estratégica. Y pues bueno, el paso número 1 dentro de esta gestión del cambio sería la selección de un equipo de trabajo, donde nosotros tendremos que identificar quiénes son las figuras clave dentro de este proceso de cambio. Generalmente sugerimos nosotros incluir a líderes que se les llama naturales, que son figuras no necesariamente ahora sí que en la estructura organizacional clave, sino también personas que tienen cierta como influencia sobre las demás personas desde su mismo gremio. Entonces, incluirlos a ellos ya también da como que ahora sí que es manejarse ellos con el estandarte de este nuevo proyecto que se busca implementar, y hace que nosotros, que ellos nos puedan servir como una fuerza de cambio dentro de las personas de su misma profesión. Y pues bueno, es importante estas figuras claves también darles cierto empoderamiento e incluirlos dentro de esta planeación para que ellos se sientan como dueños de este proyecto y también se sientan que son tomados en cuenta desde la planeación y la selección del sistema que nosotros vamos a utilizar. También es importante saber cuál va a ser el esquema de participación con ellos, cómo nosotros vamos a pedirles que colaboren con nosotros y a cambio de qué o cuánto tiempo van a designar adicional a sus actividades habituales. Entonces, nosotros ya seleccionando bien el equipo de trabajo, podemos ahora sí pasar a la evaluación del entorno y la cultura organizacional. ¿Por qué es importante esta evaluación del entorno? Bueno, porque hay organizaciones que son más flexibles que otras. Hay personas bueno, en la organización, ciertas organizaciones como el clima es más propicio al cambio porque han pasado por otros procesos de cambio, porque tal vez es una organización joven y no está tan viciada. Entonces es importante considerar estos aspectos para poder ir planeando esta parte de qué es lo que se va a trabajar o qué es lo probable que nos vayamos a topar en esta implementación. Y bueno, luego pasamos a la parte de comunicación del proyecto y de sus canales. Si bien el cambio tiene componentes emocionales y situacionales, es importante saber qué es lo que quiero comunicar y sobre todo transmitir cuál es la visión del estado futuro que queremos lograr dentro de esta organización y con este proyecto en específico. También saber cuál es la idea que quiero vender y incluir en esto la parte como del manejo psicológico de cuáles son las expectativas y las percepciones de las personas dentro de todo este proceso. Entonces, sabiendo qué es el mensaje que nosotros queremos dar, pues bueno, tenemos que estar seguros que todo el mundo ¿por qué queremos hacer este proyecto? ¿Cuál es el estado futuro para este proyecto y cómo va a afectar a nuestros pacientes y a nuestra práctica médica? ¿Qué cambios en nuestros flujos de trabajo van a ser necesarios? Y ya lo vimos ahorita con la parte de procesos. ¿Qué nuevas tecnologías y habilidades se van a requerir? Y esto es muy importante. Recientemente implementamos un sistema en un hospital mediano y tuvimos ahí que trabajar con las personas porque mucha de la información que se iba a usar iba a tener que ser analizada, bueno, va descargada de este sistema y analizada en Excel. Entonces,
De eso lo vimos desde antes de la implementación y bueno, se tomó el tiempo necesario para implementar estos cursos y poder capacitar a las personas y que en el momento de que ya llegara esta herramienta ellos también ya se sintieran más tranquilos y más confiados que la información que van a utilizar, ellos también la van a poder procesar y analizar. Y pues bueno, ¿cómo vamos a enseñar estas nuevas habilidades? Como lo comento ahorita, y que este conocimiento, cómo va a impactar su trabajo habitual. Entonces, toda esta parte es entra de la comunicación del proyecto y un poco de la planeación para la gestión de este proyecto. Y pues bueno, en el paso número 4, la identificación de cuáles son los posibles riesgos o barreras a los que nos podríamos estar enfrentando. Nosotros si hacemos un plan con anticipación, podemos irnos ahora sí que trabajando en esas cosas para que ya no se susciten o ya no se nos presenten durante la implementación del sistema. Y por último, el desarrollo de indicadores. Saber ahora sí que cuáles van a ser lo que nosotros vamos a estar midiendo durante toda la implementación y post implementación para saber si este proyecto ha tenido éxito o no. Y dentro de este desarrollo de indicadores también es importante mencionar que hay que hacer como un short term wins, saber cuáles son las metas a corto y mediano plazo, porque sí es importante para motivar a las personas poner metas muy claras, muy específicas y que ellos se vayan dando cuenta en general ahora sí que toda la organización se van dando cuenta cuándo vamos alcanzando estas metas y cómo lo vamos haciendo. Entonces, dentro de esta planeación, pues bueno, esos son los 5 pasos que sugerimos dentro de nuestra metodología. La segunda es durante la implementación. Y en esta implementación es importante ir identificando cuáles son los riesgos, barreras y beneficios que se nos van presentando y hacer un análisis de ellos. Es importante que para esta fase se va a llevar a cabo un entrenamiento y tal vez incluso hasta un reentrenamiento de las personas, por lo cual tenemos que ir identificando en qué momentos es el mejor para hacer este entrenamiento y reentrenamiento y tener los mecanismos necesarios para brindar asistencia técnica de manera rápida. Así las personas van a poder sentirse que no están solos, que si tienen algún problema o una ayuda o una duda, ellos pueden tener ayuda, pues ahora sí que las 24 horas del día, ¿no? Dependiendo de los turnos que se vayan presentando de manera regular, ¿no? Y bueno, a partir de estos, ir haciendo un plan de acción para atacar estos riesgos, barreras y beneficios y hacer el seguimiento pertinente de los indicadores. Y otro punto que es muy importante y que muy pocas organizaciones hacen es el desarrollo, es la celebración de los éxitos. Si ahorita vimos para la parte de planeación, hacer como como ahora sí que como una línea del tiempo y establecer metas a corto plazo, también es importante celebrar los éxitos para que las personas vayan sintiendo que vamos avanzando y poder ver hacia atrás y decir, wow, ya recorrimos estos 3 meses de implementación, vamos en tiempo o vamos desfasadas en ciertas áreas, etcétera. Entonces, sí es importante celebrar los éxitos y tenerlo muy claro para saber en qué parte de todo este proceso de implementación nosotros vamos. Y bueno, por último, en el proceso de postimplementación, es muy importante hacer un análisis por grupos de interés y de usuarios. ¿A qué me refiero por esto de grupos de interés? Bueno, entre médicos, ya sea de la misma especialidad, hacer como sesiones de feedback para saber cuáles son las cosas que ellos notaron que tal vez pudieran mejorar o cuáles son las cosas que los otros beneficios que ellos pudieron identificar más allá del discurso que nosotros trabajamos o que nosotros les planteamos a la organización en el paso 3 de la planeación previo a la implementación, si ellos pudieron identificar beneficios adicionales a los que nosotros les habíamos mencionado y cuáles fueron los resultados, a ver si terminamos en tiempo, si hubo cambios, ahora sí que afectaron el flujo del trabajo o que incluso se identificaron nuevos beneficios para la organización o alguno de los grupos de interés que se habían identificado en la parte de planeación. Y pues bueno, establecer también una estrategia de seguimiento post-implementación para saber muy bien qué es lo que va a pasar con los siguientes meses, si el proveedor nos va a ayudar para seguir capacitando nuevas personas, si nosotros vamos a capacitar a esas personas
o si incluso vamos a tener que hacer ajustes dentro de ese camino recorrido y vamos a tener que regresarnos a hacer cambios en algunos procesos. Entonces, de manera general, esta es la parte de administración del cambio que nosotros establecimos, y para esto quisiera también dar como unas recomendaciones finales para poder gestionar mejor todo este cambio. Y la primera es establecer mecanismos claros de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer que las personas se acerquen a nosotros con dudas, con inquietudes, o tal vez incluso también para dar retroalimentación o algún tipo de feedback hacia todo este proceso de implementación? Constantemente está recordando a todo el equipo laboral qué es lo que se está buscando, cuál es la visión y a dónde se quiere llevar. También ser muy creativos en la parte de planear y de ejecutar el plan y estar preparados porque es muy probable que nuestros planes cambien. Entonces, siempre hay que tratar de estar, si nosotros les pedimos a las personas ser flexibles para adoptar un cambio, pues también nosotros desde la parte de planeación tenemos que ser flexibles para poder promover estos cambios. También tenemos que estar como más abiertos a tratar de no ser punitivos, y esto aplica dentro de los procesos de calidad de la atención como para también procesos así de implementación de proyectos grandes, y también hacerles saber a las personas que está bien pedir ayuda, saber que ellos pueden ser asesorados o asistidos en el momento que lo requieran. Entonces, estas son ahora sí que las recomendaciones generales para poder guiar en todo este proceso de administración del cambio. Y bien, ahora vamos a continuar con la parte de beneficios y mitos. Antes de dar paso a nuestro último módulo, queremos retomar esta actividad, pero ahora con la pregunta de cuáles son los mitos que ustedes consideran que existen en torno al expediente clínico electrónico, y sobre estos mitos que ustedes tengan o que los que sean de su mayor interés, vamos a responder aquí algunos de estos mitos. Entonces, bueno, va a lanzarse nuevamente en la votación y damos un minuto para que los lean y voten. Listo, vamos a finalizar la votación. Si tienen algún otro mito que no aparezca dentro de la lista, nos lo pueden mandar como preguntas y respuestas, y con gusto vamos a abordar también los temas. Vamos a iniciar con el primero que sale como más votado, que es el expediente clínico electrónico es solo para hospitales grandes. A mí me gustaría responder ese mito. Adelante. Bueno, ya lo veíamos al inicio, ¿no? Con todo el tema de planeación. Yo creo que no es algo exclusivo de hospitales grandes, ni las necesidades, o sea, vamos a verlo así, ni las necesidades son exclusivas para los hospitales grandes, ni tampoco el proceso de implementación es únicamente para los hospitales grandes.
Existen más bien las adaptaciones, ya lo decía el ingeniero, ¿no? A nivel de recursos tecnológicos, de recursos humanos, de la gestión y la información, pero de hecho tenemos clientes que son hospitales o clínicas pequeñas, por así decirlo, por el número de camas, hablando de 5, 6 camas sensables, y que llevan una gestión exitosa, en parte gracias a los sistemas implementados o al expediente, pero yo creo que es un mito el que esté relacionado con el tema del tamaño de los hospitales. Más bien tiene que ver con la administración de los recursos y la gestión de estos mismos. Entonces, yo creo que es un mito. Perfecto. Vamos con el que sigue. Quedaron empatados el tema de, al implementar un expediente clínico electrónico se tienen que cambiar todos los procesos. Voy a permitirme contestar este mito y efectivamente creo que es un mito. Realmente no todos los procesos que se tienen que cambiar. Por eso pasamos por este proceso de análisis de los procesos para saber si estos pueden ser realmente codificados o trasladados a un programa o a un medio electrónico. Entonces, en este análisis hay procesos que sí se pueden rescatar y que puede que no sufran ninguna especie de cambio. Y hay otros que pues van a tener que ser optimizados porque muchas veces cuando estamos trabajando en papel tendemos a duplicar mucha información o a tener que transcribir. Y entonces eso se vuelve procesos un poco más largos, un poco más tediosos o incluso de riesgo para la seguridad del paciente. Entonces creo que este es realmente un mito. Hay procesos que sí se pueden rescatar, hay procesos que realmente hay organizaciones que tienen muy bien planteados sus procesos, que tienen muy bien documentados sus procesos. Y en estos casos, pues bueno, no es necesario cambiar toda la información, excepto solo aquellos que por temas tecnológicos se tuvieran que mover o por temas también de optimización de procesos. Pero en general, no es necesario que absolutamente todos los procesos vayan a cambiar. Pues bueno, vamos al siguiente tema. Perdón, si quieres, nada más agregaría, Ivonne, también de los procesos, de que no necesariamente sean que tienen que cambiar todos los procesos, sino lo que pasa es que muchas veces no tenemos todos los procesos identificados o no los tenemos documentados. Entonces, lo que sucede cuando vas a empezar a implementar, empieza a ver que te faltan documentar procesos. Entonces, por eso se queda la apariencia o se queda el mito de que tienes que modificar todos los procesos. Pero no, en realidad es que tenemos los procesos y lo hacemos el día a día, pero no los tenemos documentados de tal forma que es como los necesita un expediente electrónico. Así es. Y digo, nada más para también apuntar otro de los mitos que tiene que ver con la renuencia a la implementación del grupo de médicos, ¿no? Yo creo que es un mito que sea el grupo que más se rehúsa al cambio. Puede que sea el más visible, ¿sí? Porque al ser el que tiene como esta interacción más frecuente, seguido por las enfermeras o incluso las enfermeras antes que los médicos, sin embargo, a lo mejor tienen un poquito más la facilidad de mostrar su desagrado, ¿no? En cuanto al tema del expediente. Pero yo creo que volvemos al tema de administración del cambio y de planeación. Si se involucra a los médicos, o sea, vamos a hablar del gremio como tal, desde un inicio va a ser mucho más fácil. Ahora, digo, no quiere decir que todos los que estamos aquí estemos hablando ya que estemos en una fase inicial de la implementación del expediente clínico electrónico. Probablemente también ya estén muchos de ustedes en una fase avanzada. Pero yo creo que nunca es tarde para subirlos al barco y va a ser mucho más fácil si se les da el timón para que ellos puedan también participar en la creación, en el desarrollo del expediente clínico electrónico, y va a ser mucho más fácil. Puede parecer o podría parecer que es el grupo más renuente, sin embargo, yo creo que es el que tiene más visibilidad. Pero sí, yo creo que esto, atacándolo igual con estrategias de administración del cambio, se puede combatir. No sé si alguno de ustedes quiera comentar sobre algún otro de los mitos. Ya nada más quedaría el último, que también es el de que si la implementación lleva muchos años.
aquí yo creo que también está muy ligado con las expectativas que generamos al inicio y está ligado también con la falta de planeación estratégica que a veces hacemos del proyecto. Entonces, cuando tú no haces una buena planeación, entonces lo más probable es que tú digas, sabes que vamos a terminar en 6 meses, pero no tomaste en cuenta todo lo que tienes que tomar. Entonces sí te va a tomar más tiempo y de ahí viene ese mito de que toma años, de ahí que hay gente o hay proyectos de que han estado infinitos. No es tanto que sean infinitos, sino que simplemente no tomaron en cuenta, una, la planeación estratégica y la otra, que también lo mencionamos ahorita, no han sido lo suficientemente flexibles en sus procesos de implantación y en sus procesos de administración del cambio al momento de darse cuenta que algo está pasando, ¿verdad? Porque hay un estado siempre en este tipo de proyectos que es el estado de indefinición, ¿verdad? Y cuando caes en ese estado de definición es cuando corres más riesgo de que no se termine el proyecto, ¿verdad? Porque ni siquiera avanzas, ni siquiera para atrás, pero eso tiene que ver con, con la planeación y llevar una buena administración del cambio. Entonces, por eso viene ese mito de que dura mucho, ¿no? En realidad no dura mucho, ¿verdad? Lo que pasa es que no hicimos una buena planeación al inicio, ¿verdad? Y se ve reflejado en el tiempo. Excelente. Bueno, damos por terminada esta actividad relacionada con los mitos y pasamos a este último módulo. No me gustaría ahondar mucho porque de alguna manera todos conocemos los beneficios, pero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Nada más así puntualizaría algunos. Los dividimos en estos cuatro rangos, ¿no? El tema de operación, estrategia, administración financiera y seguridad. Hablando en temas de operación, evitaríamos ahí la duplicidad en cuestión a la información, como ya mencionaba el ingeniero, al estar en expedientes físicos, se presta mucho también. También se evita la duplicación y transcripción de estudios de laboratorios o estudios, procedimientos, que hoy en día los médicos vuelven a hacer al no tener la información en el expediente a la mano. Ahora, paradójicamente, a lo que veíamos hace un momento, se pretende que el expediente clínico electrónico abone al médico en cuanto a la experiencia que tiene al momento de dar consulta o de llevar a cabo su experiencia clínica, que evite el estar en contacto de llenado de papeles y que le sea más fácil y de hecho le brinde mayor oportunidad de otorgar una mejor atención al paciente. Se genera un registro histórico detallado del personal involucrado que opera o que ve a lo largo de la atención al paciente, lo cual también abona a que todas las diferentes especialidades o médicos o estudios se concentren en un solo elemento. Ahora, en términos de estrategia, permite el ingreso de datos estandarizados, lo que hace mucho más factible el análisis de estadísticas y por lo tanto permite que se tomen mejores decisiones tanto a nivel operativo como financiero. Ahora ya un poquito más hablando y a futuro, el uso del expediente pues permitiría en algunos casos enlazarse a bases de datos que ayuden a mejorar precisamente la atención clínica de los pacientes y voy a mencionar por ejemplo algunos procedimientos que tendrían que ver con interacciones medicamentosas, la omisión de dosis, tendencias de la evolución del paciente, un poquito más a futuro, ¿no? De lo que se podría hacer con el expediente clínico. Hablando de administración financiera, ya lo veíamos, al tener estadísticas, al generar información, es mucho más factible que se puedan tomar decisiones para contener costos. Igual abona al tema de evitar la duplicidad en estudios de laboratorio y procedimientos clínicos. Y por otra parte, en temas de seguridad, contrario a lo que veíamos en los mitos y a lo que se piensa en los mitos, pues de alguna manera contribuye a tener mayor control y seguridad de la información mediante una base centralizada de información
existe mayor certeza del personal involucrado en la atención del paciente, o sea, aquí se evita la pérdida de información o de estos expedientes, tachaduras, enmendaduras, etcétera. Entonces se vuelve algo más formal, algo más seguro. Y por último, pues hace posible la auditoría de estos expedientes. Muy a grandes rasgos, existen muchísimo más beneficios, pero quisimos englobarlos en estos cuatro grupos para verlo a modo de conclusión. Y bueno, finalmente me gustaría, ingeniero, que nos hiciera un breve resumen de todo lo que estuvimos platicando para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, yo ya para terminar y pasar la sesión, como dice Vero, rápidamente, lo que quiero comentar así muy rápido es, y por eso ponemos la cereza menos arriba, que es el expediente electrónico, porque realmente el expediente electrónico tiene que ver con todo lo que hay hacia abajo. Si se fijan, está en primer paso toda la infraestructura, después tiene la administración del cambio, y después gobierno, procesos, y luego ya vienen los sistemas de cada uno, y también las interfaces. Entonces, por eso decimos que al último ya, cuando tú haces una buena implementación o cuando tú decides irte al expediente electrónico, deberás tener cubierto antes toda esta parte de abajo. Por eso es la cereza del pastel, y redondeando así el tema, es de ahí que le pusimos este tema a este webinar. Que si tú no tienes procesos definidos, si tú no tienes gobierno de calidad, si tú no tienes administración del cambio, y si no tienes otros sistemas anteriormente, va a ser muy complicado llegar a esa parte. Entonces, es donde nosotros, muchas veces se acercan con nosotros y nos dicen, oye, es que yo lo quiero implementar, y ¿qué proveedor me recomiendas? Y yo, no, antes de irnos ya a la tecnología y ver el proveedor, yo creo que tenemos que tomar en cuenta primero ver cómo estás, si tienes procesos, cómo los tienes, qué procesos, si estás pensando cómo lo vas a hacer en la administración del cambio, si tienes infraestructura. Y entonces sí, ya después podemos empezar a ir a ver o ir pronosticando qué es por lo que vamos a hacer y cuál es el mejor expediente para cada caso. Y bueno, pues sería esto rápidamente así. Y si quieren pasamos a las preguntas, ¿no, Vero? Que sí nos han llegado algunas ya. Sí, de una vez, sin que pasamos y ya al final cerramos con conclusiones. Bueno, si quieren empezamos aquí. Voy a leer una pregunta de Jesús Muñoz, y quien se sienta pues, siéntanse en la libertad de responderla si tienen alguna aportación. Dice, hace algunos años tropicalizamos un expediente electrónico que ya existía en la nube, y por errores en la sincronización de la información perdimos muchos expedientes. Esto desde luego generó mucha confianza de nuestro personal, lo que llevó a que dejáramos de utilizarlos y regresáramos a los formatos por escrito y su digitalización. ¿Qué sugerirían para retomar la confianza del personal e implementar nuevamente el uso del expediente electrónico? Yo hice aquí algunas anotaciones. En primera, yo creo que sería importante saber también la confianza, si la confianza viene solo del grupo operativo, por así decirlo, o si también esta confianza se migró también a los tomadores de decisiones, o digamos a los, digamos al mando alto, que obligó a que regresaran a lo anterior. Esto porque de alguna manera ya hubo una inversión, ya se realizó un gasto y se está regresando al tema. Entonces, bueno, la primera recomendación sería escucharlos. Me imagino que pudo haber alguna sesión de retroalimentación, pero es muy importante escucharlos y nunca contraponer lo que diga el personal operativo, que al final de cuentas es quien ve los principales obstáculos o digamos los errores o fallas que van surgiendo. Posterior a esto, yo sugeriría buscar un liderazgo con simpatía. Hablando precisamente de administración del cambio, alguien que en la organización, no necesariamente por jerarquía
en la institución, pero que sí tenga mucho poder de convocatoria para convencer sobre, no sobre la necesidad, porque ese es un paso que a lo mejor ya se había pasado, pero sí del regreso al expediente y cómo podríamos permear esto en todo el personal operativo. Pero sí es muy importante que antes determinemos si los mandos altos están de acuerdo y son ellos también los que no han perdido la confianza en el expediente. Y bueno, muy importante que volvamos a visibilizar las necesidades de, sabes que estás escaneando muchos papeles, estás transcribiendo mucha información, generando bases de datos, o sea, ver esa necesidad, pero que sea diferente a lo que se hizo anteriormente, o sea, que sea mostrarles las necesidades de una manera diferente a la que ya se hizo en un inicio. Esas serían mis recomendaciones. Ingeniero. Sí, sabes, yo agregaría ahí también, lo primero es ver qué es lo que falló, ¿verdad? Porque no puedes pasar a tratar de hacer un nuevo intento si no dejas bien claro qué fue lo que falló y darlo a conocer, ¿verdad? Si fue el proveedor o si fue lo que haya sido, pero sí tener claro qué fue lo que falló, ¿verdad? Para entonces sí después hacer un nuevo plan y asegurarte que no vuelvas a fallar nuevamente, ¿verdad? Y después, como bien dice Vero, tiene que ver también mucho por el lado de seleccionar a un líder que tenga influencia, ¿verdad? Y que pueda, pues ahora sí, va a empezar con toda esta carga en contra, ¿verdad? Pero si tienen bien claro qué fue lo que falló y si tienen bien claro hacia dónde quieren ir, yo creo que no deben de tener problema para retomar la confianza. Ya para abonar a esta pregunta, desde la parte de administración del cambio, si hablamos un poquito del modelo de gestión del cambio que sugiere John Kotter, habla sobre, ahora sí que dos pasos específicos, que el primero sería crear un clima específico para el cambio y dentro de esto se recomienda específicamente saber si el workflow o el flujo de trabajo va a tener o va a sufrir algún cambio, saber cuáles son la información que se va a migrar de un expediente a otro y saber si se identifican algunas otras necesidades adicionales de entrenamiento. También se sugiere dentro de este paso para crear un clima para el cambio, tener identificadas cuáles van a ser o cuáles son las expectativas que se tiene dentro del personal para saber qué prejuicios se generaron con base de este sistema que pues no, tal vez no tuvo tanto éxito. Y pues bueno, en el segundo paso, de acuerdo a esta metodología, también habla sobre comprometer y poder permitirle a la organización este cambio, para lo cual se sugiere desarrollar un plan de migración de información y también hacer una evaluación general de cuál fue el nivel de uso de ese sistema para saber si es posible retomar información y saber dónde ocurrió ese problema y poder retomar ahora sí que el camino hacia un nuevo cambio. Y pues bueno, al final dentro de esta misma metodología se sugiere implementar y darle como un seguimiento a los cambios que pudieran haber ocurrido y dentro de lo cual se sugiere hacer un análisis con los diferentes grupos de interés o stakeholders para saber cuáles fueron los problemas y cómo podemos ayudarles a que pues ya no se sigan suscitando en estos nuevos cambios y pues saber que van a haber obstáculos, siempre va a haber, pero se pueden sobreponer de diferentes formas. Entonces, con la metodología del cambio que ya les sugerimos más estos cambios que se sugieren para cuando se quiere retomar o incluso migrar a un sistema nuevo es lo que pudiéramos sugerir nosotros. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos una aquí de Manuel Reyes que dice, frente a la variedad de expedientes clínicos electrónicos que hay hoy en día, aunque básicamente están divididos en dos, es decir, a la medida o más, un momento. A la medida que quiere decir que son caros y complejos o off the shelf y más sencillos, ¿cuáles serían las variables rápidas a considerar para seleccionar uno u otro? Me imagino que esto se refiere también a temas de proveedores, por ejemplo. No sé si nos pueda responder, ingeniero. Sí, ahí yo lo que les diría, para mí yo creo que lo más importante es, antes de ver qué proveedor y todo eso, es
que tengan definido qué es lo que quieren, ¿verdad? Qué funcionalidades están esperando del expediente, del sistema, ¿verdad? Y de ahí partir, ¿verdad? Entonces solo así a ver si cuál podemos o cuál nos conviene más como organización, si tener uno a la medida, que es básicamente un desarrollo, o si no agarrar uno que ya está hecho, ¿verdad? Que a lo mejor sí es más económico, pero a lo mejor no cumple con toda la funcionalidad, entonces ahí sí ya ponerlo en la balanza, ¿verdad? ¿Cuál es? Pero la principal variable para mí sería la funcionalidad, ¿verdad? De qué es lo que están esperando ustedes ahí. Perfecto. De alguna manera pueden ser, o sea, desde la funcionalidad, también el tema de costos, implementaciones tecnológicas, yo creo que también sería otro de los factores, ¿no? O sea, porque no todos los proveedores, pues sí, van a tener los mismos requerimientos. Entonces yo creo que también habría que ahí tener en cuenta un criterio de variables tecnológicas. Sí, de hecho, por eso es importante que muchas veces se acompañen de alguien, ahora sí que agnóstico a los proveedores, o sea, que los se lleven, porque ese tipo de consultorías lo que hacen es que te definen bien qué funcionalidad y qué es lo que necesitas, ¿verdad? Y también te ayudan en la selección del proveedor, O definitivamente. sea, por así decirlo, alguien externo al proveedor, porque si llegamos ya Así con es. un proveedor definido, pues obviamente la parcialidad no va a ser absoluta, ¿no? O sea, al momento de definir estas necesidades, empatándolas con las variables. Ok, perfecto. Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta de Liliana Giraldo. ¿Cuál es la recomendación cuando se va a realizar una implementación en una clínica? ¿Una implementación Big Mac o sectorializada? Perdón. Ok, ahí dependería otra vez pues, del tamaño de la clínica, ¿verdad? Porque yo lo que les diría es, si la clínica es algo chico y lo permite el sistema y está todos los pasos dados para hacer el Big Bang, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Pero muchas veces, sobre todo cuando son hospitales grandes o clínicas grandes, sí se recomienda más sectorizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso te va dando pie a que tú vayas encontrando las debilidades de todo el proceso de implementación y que puedas tener flexibilidad a la hora de implantar, ¿verdad? Otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo lo que les diría, la recomendación para mí depende del tamaño de la clínica. Y si es una clínica chiquita, pues yo creo que sí no debe tener problema de hacer un Big Bang. Pero si ya empieza a hacer un tamaño más grande, pues sí se debería tomarse en cuenta sectorizarla. No necesariamente se tiene que hacer así, ¿verdad? O sea, se puede hacer el Big Bang también, pero esa es mi recomendación. Y bueno, para abonar también a esta pregunta, creo que también es importante analizar no solo el tamaño de la clínica, sino la familiaridad que pueda tener el personal con los sistemas electrónicos, porque también podemos encontrar que hay muchas personas que no están familiarizadas con el uso de la tecnología y eso también puede hacer que nos lleve más tiempo esta implementación. Entonces, tal vez si lo hacemos sectorizada, pueda ser más fácil ir capacitando a las personas en las diferentes necesidades que puedan ir surgiendo y poderlos hacer que al momento ya de implementar como tal el sistema dentro de su área de trabajo sea mucho más fácil esta aceptación. Entonces, ahí sí también influye la familiaridad que tengan con los sistemas y la tecnología en esa área. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría que fuéramos cerrando. Antes, me gustaría recordarles también que pueden enviarnos, si gustan, en privado, sus datos en caso de que quieran o estén interesados en la herramienta para conocer el nivel de madurez de la institución, para implementar un expediente clínico electrónico o que tengan cualquier otra duda mucho más enfocada. Me gustaría ir cerrando. Moni, ¿cuál sería tu conclusión sobre este seminario y qué es lo que te gustaría enfatizar? Bien, pues a manera general, yo creo que la pieza clave para desarrollar un proyecto de esta magnitud, sin duda, es la planeación. Si desde ahí nosotros podemos considerar los diferentes aspectos que van asociados a esta implementación, nosotros podemos hacer una implementación más sencilla, sin tanta estrés para las personas y también saber que pues es como ya se mencionó en algún punto de esta plática, que es un proyecto grande, que es disruptivo y que puede afectar a diferentes, ahora sí que
componentes o integrantes de la organización. Entonces, si nosotros empalmamos proyectos así de grandes, tal vez las personas se estresen y no lo vayan a tener, a tomar de una manera más positiva. Entonces, es clave la parte de planeación y creo que también es muy importante tener bien definidos los procesos, que creo que es el talón de Aquiles de muchas organizaciones, tenerlos bien descritos, bien identificados. Entonces, pues bueno, son de las recomendaciones más grandes y pues obviamente la parte de gestión del cambio que nos puede ayudar a tener mayor éxito dentro de este proceso de implementación. Perfecto. Ingeniero. Sí, pero yo lo que diría, para resumir así un poquito ya todo esto, y coincido mucho con Mónica, yo creo que tiene que tomarse en cuenta una buena planeación, hacer una muy buena planeación de todo tu proyecto, donde involucres a todas las partes, y también consideres en gran medida una administración del cambio. La verdad es que la administración del cambio muchas veces no la tomamos en cuenta y yo creo que esos son los dos puntos más importantes. Obviamente todo lo tecnológico tiene que ver, ¿verdad? Pero lo tecnológico como que está más palpable, ¿verdad? O sea, la gente se da cuenta si tienes una red o no tienes una red, ¿verdad? Entonces, y lo otro es como que más intangible, ¿verdad? Y por eso muchas veces nos pasa. Y ya nada más para cerrar también, les voy a pasar una liga, hay una pregunta de los CIDES. Le voy a pasar una liga, ahí vienen todos los sistemas y si están certificados o no están certificados por la norma 024 y se las pasé en el chat. La pregunta es si tiene que estar o no, es obligatorio. Yo lo que sé es que no tiene que ser obligatorio. Hay muchos sistemas que no están certificados, ¿verdad? Pero que se usan, ¿verdad? Y la última también para cerrar, creo que es la última pregunta, si lo de la certificación del HIMSS. El HIMSS es completamente aparte de un registro electrónico. Para hacerlo tienes que ser parte del HIMSS, que es una organización de Estados Unidos, y te puedes certificar, o puedes, más bien el HIMSS es por niveles, ¿no? Donde el nivel 7 es paperless y de ahí para abajo. Okay. Perfecto. Muy bien, bueno, para mí la conclusión de esto es el expediente clínico electrónico definitivamente es un proyecto disruptivo que va a llegar a sacudir a la organización. Aunque se tengan todos los procesos, todo documentado, sí, definitivamente va a llegar a sacudirla porque es un cambio importante. Entonces, debe de tenerse en cuenta, debe de hacerse una planeación correcta, considerar la administración del cambio, pero también les puedo decir que más allá de los cambios y de la fuerte sacudida que va a dar a la organización, van a ser muchos mayores los beneficios siempre y cuando se siga una metodología adecuada. Digo, nosotros trajimos esta en especial, que está basada en la administración del cambio, porque estamos convencidos que al trabajar con personas y sobre todo en un hospital en donde se convive con tantos perfiles, tantos profesionales de la salud, con características muy particulares en este sector, creemos que es indispensable llevar una metodología de administración del cambio. Pero sea cual sea la metodología, que debe de haber planeación y estar muy consciente de este cambio y que es algo disruptivo. Pero bueno, básicamente sería eso. No sé si tengan algo más que aportar. Aquí está nuestra información y pues recordarles el tema de la herramienta. ¿Algo más, ingeniero, Mónica? No, pues nada más, como bien dices, ¿verdad? Nosotros les podemos ayudar básicamente en evaluar cómo está el estado, ¿verdad? Y si es factible o no es factible entrar a este proyecto, ¿verdad? Y en todo el tema de procesos de administración del cambio también. Excelente. A todos, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Pues más que nada agradecerle a todos por su participación, por las preguntas. Si tienen alguna otra pregunta que faltó por responder o alguna otra duda, con gusto nos la pueden mandar al correo o en la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues entonces damos por concluida la sesión y muchas gracias a todos por conectarse.